Capítulo 9. Abimelec, hijo de Jerubal, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre: pregúntenles a todos los señores de Siquem, ¿qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Jerubal los gobiernen, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquem, estos se inclinaron a favor de Abimelec, porque dijeron: él es nuestro hermano, y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, con el cual Abimelec contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubal. Pero Jotán, el hijo menor de Jerubal, se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquem y Bet-Miló se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que están en Siquem para coronar como rey a Abimelec. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó bien fuerte: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos, y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió: he de renunciar a dar mi aceite, con el cual se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Después los árboles le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce, para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: he de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Por último, todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino, y que consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar rey a Abimelec. Han sido justos con Jerubal y su familia, y lo han tratado como se merecía. Mi padre luchó por ustedes, y arriesgando su vida, los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre. Han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y han hecho de Abimelec, hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquem, solo porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Jerubal y su familia, que sean felices con Abimelec, y que también él lo sea con ustedes. Pero si no, señores de Siquem y Bet-Miló, que salga fuego de Abimelec y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma a Abimelec. Luego Jotán escapó, huyendo hasta Ber. Allí se quedó a vivir, porque le tenía miedo a su hermano Abimelec. Abimelec había ya gobernado a Israel 3 años, cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelec y los señores de Siquem, quienes lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los señores de Siquem, que habían sido sus cómplices en ese crimen. Los señores de Siquem le tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por allí. Pero Abimelec se enteró de todo esto. Aconteció que Gaal, hijo de Ebed, llegó a Siquem junto con sus hermanos, y los señores de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelec. Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién se cree a Abimelec y qué es Siquem para que tengamos que estar sometidos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubal y no es Zebul su delegado, que sirvan a los hombres de Hamor, el padre de Siquem? ¿Por qué habremos de servir a Abimelec? Si este pueblo estuviera bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelec. Le diría: reúne a todo tu ejército y sal a pelear. Zebul, el gobernador de la ciudad, se enfureció cuando oyó lo que decía Gaal, hijo de Ebed.
Entonces envió en secreto mensajeros a Abimelech, diciéndole: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han llegado a Siquem y están instigando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que Abimelech y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquem, divididos en 4 compañías. Gaal, hijo de Ebed, había salido y estaba de pie a la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Abimelech y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gaal los vio, le dijo a Zebul: Mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas. Confundes con gente las sombras de las colinas, replicó Zebul. Pero Gaal insistió, diciendo: Mira, viene bajando gente por la colina ombligo de la tierra, y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Zebul le dijo entonces: ¿Dónde están ahora tus fanfarronerías? Tú que decías: ¿Quién es Abimelech para que nos sometamos a él? ¿No son esos los hombres de los que tú te burlabas? Sal y lucha contra ellos. Gaal salió al frente de los señores de Siquem y peleó contra Abimelech, pero éste los persiguió, y en la huida muchos cayeron muertos por todo el camino hasta la entrada de la puerta. Abimelech se quedó en Arumá, y Zebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, el pueblo de Siquem salió a los campos y fueron a contárselo a Abimelech. Entonces Abimelech tomó a sus hombres, los dividió en 3 compañías y se puso al acecho en los campos. Cuando vio que el ejército salía de la ciudad, se levantó para atacarlo. Abimelech y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego 2 de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos y los derrotaron. Abimelech combatió contra la ciudad durante todo aquel día, hasta que la conquistó matando a sus habitantes. Arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquem entraron en la fortaleza del templo de El-Berit. Cuando Abimelech se enteró de que ellos se habían reunido allí, él y todos sus hombres subieron al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó algunas ramas y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó: Rápido, hagan lo mismo que me han visto hacer. Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimelech hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquem, que eran como 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech fue a Tebes, la sitió y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre fortificada, a la cual huyeron todos sus habitantes, hombres y mujeres. Se encerraron en la torre y subieron al techo. Abimelech se dirigió a la torre y la atacó. Pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer le arrojó sobre la cabeza una piedra de moler y le partió el cráneo. De inmediato llamó a Abimelech a su escudero y le ordenó: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: lo mató una mujer. Entonces su escudero le clavó la espada y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, regresaron a sus casas. Fue así como Dios le pagó a Abimelech con la misma moneda, por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquem pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubal. Capítulo 10. Después de Abimelech surgió un hombre de Isaacar para salvar a Israel. Se llamaba Tola y era hijo de Fubá y nieto de Dodó. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. A Tola lo sucedió Yair de Galaad, que gobernó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Hasta el día de hoy, estas ciudades se conocen como los poblados de Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón.
Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos, los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían, y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Pero los israelitas le contestaron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos, y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. Los jefes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro: el que inicie el ataque contra los amonitas será el caudillo de todos los que viven en Galaad. Capítulo 23. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. ¡Hipócrita! A usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante, porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven, porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme?
Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9, y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores, y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes.